Y eso implica que las subas de combustibles en dólares termina repercutiendo en el día a día. Esto está pasando en Ecuador y por eso, sobre todo los pueblos originarios, se han movilizado. Vamos a tomar referencia de lo que está sucediendo. Hoy es un día clave porque hoy se vota lo que se llama, lo que conocemos más vulgarmente en Ecuador tiene otro nombre, como moción de censura, que puede cambiarlo el presidente. Necesita una cantidad de votos que no tiene y que paradójicamente, para conseguir esos votos, necesita que voten parte de los que están protestando, pero que están aliados con la derecha. ¿Cómo se explica esto? Ya lo vamos a saber, pero quiero que presten atención. Primero, al diagnóstico que realiza desde Quito, desde Ecuador, el doctor en economía Nicolás Oliva, que es vicedirector de la CELAC, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Geopolíticos, que cuenta de por qué está pasando lo que pasa en Ecuador y de los denominadores comunes que tiene con otros países de Latinoamérica, incluido Argentina. A ver, yo creo que la situación de Ecuador tiene un trasfondo básicamente de 5 años, me parece a mí, ¿no? Es una idea de que cambie el gobierno de Rafael Correa, entra Lenín Moreno y poco y más la idea que deja o el mensaje que deja en 4 años de gobierno es: todo estaba mal, se habían gastado todo, estábamos endeudados, está todo destruido, un poco el mismo discurso un poco que se oyó en Argentina hace unos años, ¿no? Todo, se lo robaron todo, se lo chorearon todo, bueno, y entra un plan de austeridad agresivo en el Ecuador. Lo que pasa es que no se sentía porque en el Ecuador la dolarización da algún grado de soporte. No tienes un proceso inflacionario muy fuerte y eso hace que parecen que las condiciones están bien, pero digamos en la masa tectónica las cosas comienzan a hervir, ¿no? Porque en una economía dolarizada la austeridad sumado a una economía que no tiene moneda, el Estado básicamente no hizo mucho para sostener las condiciones sociales. Súmale una pandemia y súmale una crisis hoy digamos, mundial, energética, como le dices. Yo creo que es un estallido que viene de las profundidades, me parece, de hace 5 años. Podríamos decir, no es una ruptura de alguna capa superficial del tejido social, sino viene de un magma que venía consumiéndose hace aproximadamente 5 años. La coyuntura, ¿qué lo potenció o cuál fue la gota que derramó el vaso? Sí, mira, Guillermo, yo creo que también hay que hacer una lectura un poco hacia atrás. El proceso ecuatoriano no puede, de junio del 2022, no puede ser entendido o separado, digamos, del proceso de las protestas de octubre del 2019. Recordarás que Ecuador también vivió unas férreas, duras protestas, mucha represión en 2019. Lo único que ha pasado es que vino la pandemia, entonces un poco que puso un parteaguas, hizo un espacio de tiempo en que la población se dedicó a sobrevivir, básicamente, ¿no? O sea, si estabas vivo era ya dar gracias, digamos, estar vivo. Y ahora, con el primer año del gobierno de Guillermo Lasso, un poco continuó ese proceso que te decía de reducción del Estado, minimización de los servicios sociales, una destrucción de los servicios básicos del Estado. Para que tenga una idea, hace pocas semanas el grupo de médicos, el staff o los directores de los hospitales más grandes públicos del país tuvieron que hacer una rueda de prensa diciendo que no hay gases en los hospitales. Imagínate el nivel de descomposición para que un grupo de médicos profesionales de la salud tengan que dar una rueda de prensa para que el presidente les escuche. O sea, ese es el nivel de deterioro del sistema, ¿no es cierto? Entonces, también hay que entender que estas protestas no es un calentamiento de la movilización de la CONAIE de un día al otro. La CONAIE viene conversando con el gobierno de Lasso un año.
Es un año exactamente desde que inició el supuesto diálogo. Bueno, el diálogo que ellos llaman, ¿no es cierto? Que en realidad no es nada más que recibirte un día hace un año y bueno, y como se dice, no te doy más bola, ¿no es cierto? Y ahora dicen que son unos terroristas, unos violentos, pero en realidad es un proceso de un año en el que evidentemente han pasado muchas cosas. Lo que tú ves en la Argentina, en la región, ahí es un deterioro acelerado de las condiciones de vida. Entonces, no es una voz de protesta únicamente por el combustible, que es una de las promesas. Hay que recordar que Lenín Moreno, el presidente anterior, prometió congelar el precio de los combustibles para así acallar las protestas de 2019. Lo primero que hizo una vez hubo pandemia fue liberar el precio de los combustibles. Es decir, engañó no solo no es un engaño de campaña, que suele ser lo común, es un engaño siendo presidente. O sea, es un nivel mayor de cinismo, podríamos decirlo. Entonces, la CONAIE, como el movimiento que resume a todos los pueblos, o casi todos los pueblos de nacionalidades indígenas del Ecuador, una movilización de gente muy, muy grande. Hay que entender que hoy por hoy, digamos, podría ser, si ponemos un símil, es el movimiento obrero más grande del país, ¿no es cierto? Una central sindical no es desde la figura estricta, pero digamos es la movilización más grande que tiene el Ecuador hoy por hoy. Ha dialogado un año, ha intentado de llegar hace un año y hoy da las consecuencias, ¿no? O sea, es un proceso de un gobierno que hace oídos a las necesidades de la población. Es un gobierno... Sí, no, perdón, Nicolás. Por supuesto que aquí juega muy determinante el rol del deterioro de la calidad de vida económico, pero aquí hay, para estas comunidades de los pueblos originarios ecuatorianos, una dificultad del día a día de producir, de trasladar su propia mercadería, lo que motiva este alzamiento. Básicamente sí, o sea, yo diría que si hacemos análisis político un poco más a profundidad, una de las virtudes del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que estuvo preso, valga decirlo, ¿no es cierto?, en el primer día de protestas, fue apresado, es que ha sabido recoger un pliego de necesidades ciudadanas, ¿no? O sea, de las más diversas, como te estoy diciendo, el tema de la salud, educación o seguridad, hasta el que tú comentas, es decir, necesitamos un control de precios, básicamente unos precios cuidados, digámosles, para el campo. Es decir, hoy por hoy bananeros, camaroneros, vendedores de hortalizas, en fin, todos los agricultores, digamos, que resumen, digamos, esta sociedad más rural, reciben precios absolutamente infravalorados para tener unas condiciones mínimas de vida. Y esa es gran parte de la protesta. Ten en cuenta una cosa, no es una movilización, eso a veces es muy distante en América Latina. A veces las movilizaciones piensan que son solo de obreros que se movilizan en la misma ciudad. Aquí estamos hablando que hay pueblo movilizado aproximadamente en 18 de las 24 provincias del país, ¿no es cierto? En todos los sectores del país tienes cortes de carreteras, quema de llantas, levantamientos, protesta, y ten en cuenta que hay una movilización de gente de la ciudad, del campo a la ciudad. O sea, han venido muchos a pie en transportes en vehículos, ¿no es cierto? Pero muchos trochas a pie, espacios a pie, ataque, represión para que no entren a Quito. Han logrado llegar a Quito al sexto día de la protesta, y hoy por hoy siguen pensando movilizarse, ¿no? Siguen pensando resistir en la ciudad, resistir en el centro neurálgico del poder de Ecuador, que es, digamos, la ciudad de Quito, el palacio, cerca del Palacio de Carondelet, y están ahí apostados a un diálogo que el presidente es esquivo, ¿no? Básicamente es un diálogo esquivo que yo nunca he entendido, yo no entiendo cómo se puede decir que esto es diálogo cuando ni siquiera está sentado en la mesa. Básicamente ese es el nivel de apatía del presidente de la República, del gobierno del Ecuador. No les he recibido en la mesa para dialogar. Después de 6 muertos, decenas de heridos, daños a la infraestructura pública y privada, ataques y represión, el presidente de la República habla de diálogo cuando no les recibe en el palacio. Entonces, me genera en realidad bastante preocupación la situación del Ecuador. La situación del Ecuador tiene
tiene altos niveles de convulsión y de un equilibrio bastante inestable. No se sabe qué puede pasar. Bueno, ahí está la palabra. Me parece una radiografía perfecta la que ha hecho el doctor en economía Nicolás Oliva respecto de lo que está sucediendo en Ecuador. Hoy es un día clave porque hoy se vota esto que se denomina en el mundo todo moción de censura, pero en Ecuador tiene otra determinación, otra denominación. Aquí está sucediendo algo que pone al Ecuador ante una excepcional ejemplaridad. Hace 5 años se fue a un modelo de dolarización de la economía ecuatoriana, algo que se reclama aquí en nuestro país desde algunos sectores. De hecho, algunos legisladores del radicalismo, Cacase de San Luis, lo ha planteado. ¿Por qué hay inestabilidad política? Hay inestabilidad política porque se necesitan los 2/3 de la Asamblea de Legisladores para sacarlo a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es el presidente de derecha electo hace un año atrás, empresario, importador, le conviene el negocio de los dólares, apareció en los Panama Papers fugando dinero de Ecuador, instalando empresas offshore para no pagar impuestos en su propio país. Lo eligieron. Bueno, ¿por qué lo eligieron? Bueno, lo eligieron porque también hay una fragmentación política en Ecuador. CONAI, el movimiento de los pueblos originarios, tiene un brazo político, que es un partido político propio, que se dice de izquierda, pero dentro del partido político, que es distinto del movimiento social, es decir, el brazo político del movimiento social es este partido. Las aguas están divididas y algunos que se dicen de izquierda están aliados con el presidente de derecha para mantener sus lugares en la asamblea. Bueno, así de corrompida está la política en Ecuador. No se lo tengo que decir, que es parte de lo que nos pasa también a nosotros. Gente que en la política que se suponía que era progresista, que se transformó de derecha solo para mantener el curro. O partidos políticos que se suponían que tenían un compromiso con la institucionalidad, la república y el progresismo, que terminaron aliándose con la más rancia derecha, algunos pocos por ideología, porque son de derecha, y otros pocos por quintita, por cuidar el curro de la política. Esto es así. Pero lo que más preocupa es el discurso que se machaca todo el tiempo respecto de la dolarización. Le preguntamos a Nicolás Oliva, el doctor en economía, qué significó para Ecuador la dolarización. Y escuchen con atención porque, como le ocurrió a Ulises, hay cantos de sirena respecto de la dolarización y hay que resistir a ellos. Yo te diría que la dolarización es un gran mecanismo de corto plazo para frenar la inflación en algún grado, dar estabilidad a las familias para acumular de a poco, ¿no es cierto? Eso se vio en Ecuador en la primera etapa de la dolarización, los primeros 10, 12 años de la dolarización. Fue un proceso virtuoso porque le permitió a los hogares acumular un poquito. Pero la dolarización solo es sostenible en el tiempo, si quieres ya meterme un poco más económicamente, cuando la economía tiene las capacidades de crear dólares, ¿no es cierto? Y ser lo suficientemente competitiva para traer los suficientes dólares, más de los que salen. El proceso de dolarización no va a frenar la fuga de divisas, eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Más bien va a acrecentarlo, pero se ve subsanado porque no hay una presión de los sector productivo hacia el dólar, porque todo está en dólares. Entonces eso frena el tipo de cambio, le estabiliza. Pero lo que te digo es que al final de cuentas es un país cada vez más caro. O sea, si ves en el largo plazo, por eso en el corto plazo es bueno para los hogares, pero en el largo plazo es malo para los hogares porque la estructura productiva se hace ineficiente, se hace mucho menos competitivo en el exterior. Hoy por hoy, nuestro banano, nuestro café es mucho más caro
en el mercado internacional que hace 20 años en términos relativos frente a otros competidores, Colombia, el África, ¿no es cierto? Entonces, el banano colombiano, el banano africano es mucho más barato, es mucho más competitivo. Entonces, es un poco como una asfixia de a poquito, es como que nos cocina a fuego lento, ni sentimos. Entonces yo te puedo decir que hoy por hoy los salarios hace los últimos 6-7 años van estancándose. Ahora, después de la pandemia y durante el gobierno de Lenín Moreno, se terminaron de estancar. Entonces vas a tener salarios estancados y costo de la vida creciente. Eso te lleva a una economía, yo te diría, para hacer un símil como la brasilera, ¿no? Un país en el cual solo pueden vivir los ricos. Hoy por hoy el Ecuador es un país donde solo pueden vivir los ricos, cada vez más desde eso, y un país donde cada vez más el sector exportador es menos competitivo. Entonces va a llegar un punto en que no vas a poder tener los suficientes dólares para que la economía funcione, ¿no es cierto? Porque eres un país caro. Y el Estado, en situaciones de gravedad como la que hemos visto, no puede responder. Entonces, básicamente, el Ecuador en la crisis de la pandemia fue el único país, tal vez, el país al que peor gasto fiscal entregó, el que menos ayudas en América Latina y te podría decir en el mundo entregó. Entonces, esos efectos de incapacidad del Estado para responder ante crisis, más este efecto de largo plazo de que poco a poco vas perdiendo capacidades productivas. Hoy por hoy somos un país muy importador, mucho más que hace 20 años. Entonces yo te diría que es un arma de doble filo, es un arma de doble filo y que es muy difícil volver atrás. Bueno, la entrevista completa la realizamos para los reportajes que se emiten por Telediario Televisión, que lo pueden ver hoy a las 19:20 a través de la señal satelital de Canal 13, que aquí en Río Cuarto se ve a través de DirecTV, allí nos encuentran. Es interesante porque el sistema tiene ganadores. ¿Quiénes son los grandes ganadores? Bueno, los empresarios concentrados importadores, los que importan autos porque no tienen industria automotriz, los que importan porque es una economía cada vez más dependiente de la importación, y los productos que exporta cada vez cuestan más caros en el mercado internacional y los competidores le roban los mercados, con lo cual entran cada vez menos dólares a Ecuador. Esta es la crisis. Por eso cuando te venden el oasis, la panacea de la dolarización en la economía, ojo que tiene un efecto placebo inicial, porque calma el dólar, ya lo vimos con la convertibilidad, que fue una dolarización en la Argentina, pero después te deja fundido y con un tercio de la población fuera del sistema. Fuera del sistema. Lo peor de todo es que nosotros ya lo vivimos y hay algunos que insisten con esta idea. El espejo de Ecuador debiéramos mirarnos, no nos miramos. ¿Por qué? Porque acá ven mucha publicación en los medios de comunicación, hay enviados especiales, como enviaban a Venezuela a las crisis. No envió. Creo que un canal de televisión solamente envió un enviado especial. 6 muertos en la calle, millones de ecuatorianos movilizados. ¿Por qué no hay enviado especial? Bueno, porque es un presidente de derecha, que por supuesto tiene cooptado a la buena parte de los medios de comunicación, también. Pero no puede parar la tremenda protesta social que otra vez involucra a Ecuador. Ojo con esta cuestión que nos quieren vender otra vez como espejitos de colores. Son los mismos de siempre, ¿no? Son los mismos que tienen las soluciones, que vos los escuchás en los medios de comunicación y hace años, por lo menos yo tengo 40 años de conciencia plena, que vienen diciéndote lo mismo de cómo se solucionan los problemas. Y cada vez que ellos agarraron la historia, lo único que hicieron fue enriquecer a los más ricos y empobrecer a los más pobres.